Amigos, muchísimas gracias por sus mensajes. Recuerden que estamos a disposición como siempre a través de @EduRodríguezE, mi cuenta en Twitter, la misma en Instagram, #atiempo. Gracias por seguirnos por radio, por televisión, también vía digital dentro y fuera de Venezuela. Creo que ya tenemos el contacto, en todo caso lo vamos a verificar en breve. Estamos todavía intentándolo. Roy, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Roy? Roy Daza es nuestro próximo invitado. Hemos estado durante el corte intentando establecer la comunicación. Como les dije al principio, hoy estamos saliendo en condiciones atípicas, extraordinarias. Estamos atendiendo unos detalles de carácter técnico en el curso de las horas. Pero voy adelantando. Por supuesto, Roy Daza es periodista, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua. Roy, ¿me escuchas? Estoy Miembro. escuchando de muy buenos días y muchas Ahora gracias sí. por la invitación. Qué bueno, Roy, qué bueno que me escuchas. Déjame, por supuesto, darte la bienvenida, darte los buenos días y terminar de decir que eres miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional. Roy, bienvenido. Muchísimas gracias y buenos días. Un abrazo para todos, para todo el equipo. Igualmente. Bueno, Roy, queremos comenzar esta conversación por el llamado que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, al denunciar una presunta campaña mediática promovida desde la Casa Blanca para imponer matrices de opinión negativa sobre Venezuela con el uso de datos falsos. Esto, si se quiere, se suma también a varios llamados que ha hecho de alerta, particularmente al componente de la Fuerza Armada Nacional o los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al país en su generalidad, ante intenciones de generar climas de desestabilización en Venezuela y de interferir en las decisiones soberanas que pueda tomar Venezuela. Pero concretamente, ¿de qué manera tú contextualizas este llamado más reciente que yo acabo de citar? Bueno, mira, en primer lugar hay que decir lo siguiente. Hay un pequeño sector político en Venezuela ubicado en la oposición más extrema que ha venido haciendo una especie de campaña, yo diría más que de pre-campaña, dirigida por algunos de los protagonistas de lo que será, si es que se llegan a dar las elecciones primarias del campo opositor, sí, una especie de competencia por ver quién tiene las posiciones más extremistas y las posiciones más violentas en ese campo opositor. Esto es una respuesta a tres situaciones que son sumamente relevantes para la vida del país. Una de ellas es que hoy cualquier persona en este país, a pesar de la posición política que tenga, independientemente de su posición ideológica o política y su posición frente al gobierno, tiene que reconocer que hoy hay un clima de estabilidad política en Venezuela, que ha habido una recuperación, como lo he dicho yo muchas veces, todavía progreso, todavía no es lo suficiente, pero ha habido una recuperación parcial y progresiva de nuestra economía. Y además la reciente reunión de nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez, con los presidentes suramericanos, con los representantes de la Unión Europea, con el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, y la participación de Venezuela en la cumbre de la CELAC con la Unión Europea y las conclusiones a las que ahí se llegaron, revelan también de que hemos venido rompiendo tan progresivamente, pero de manera muy importante, el cerco político y diplomático que se había tendido sobre Venezuela. Ante esta nueva situación del país, ante las perspectivas de que nuestro país en muy breve tiempo forme parte en alguna de las modalidades del grupo BRICS, donde están las economías emergentes más importantes del mundo, la campaña desde algunos sectores de la ultraderecha norteamericana es tratar de negar y de ocultar estos avances
de nuestro país y además de tratar de salir adelante a un consenso nacional que se está creando. Hay que subrayar, por ejemplo, el saludo que hace el presidente Maduro a las recientes declaraciones del presidente de Fedecámaras, Adán Celis, donde también Adán Celis reclama la necesidad del levantamiento de las sanciones económicas. En este sentido, hay que decir lo siguiente: estas políticas de entorpecimiento, estas políticas de tratar de justificar lo injustificable, como es el bloqueo económico, no tienen futuro. Lo que tiene futuro es el consenso nacional que hoy se está creando en Venezuela. Roy, aprovecho ese último señalamiento que haces en tu comentario para preguntarte por los posibles consensos. Incluso no por los posibles consensos en términos de futuro, sino por los que ya evidentemente se van dando. Porque aunque no haya un diálogo en los términos formales, como el de Dominicana, como el de México, oye, hubo otro lugar donde también lo hubo que se me escapa en este momento, Noruega, Barbados. Barbados. Pero fíjate, es evidente, oye, que el diálogo se está dando en distintos niveles. Pero fíjate, ¿qué consensos podrían sorprendernos a los venezolanos? Al decir consenso, tenemos que llevarlo a una connotación positiva, evidentemente. ¿Cómo estás viendo tú ese terreno? Porque fíjate, no es solo Adán Celis quien se opone a las sanciones como presidente entrante de Fedecámaras. El presidente que entregó, Carlos Fernández, también venía asumiendo esas posiciones. Ricardo Cusano, el anterior. Es decir, desde hace rato ese debate se está dando y uno se da cuenta que el país tiende a racionalizar su posición. Una vez que pasa el tiempo y la gente intenta verle el queso a la tostada. ¿Cómo ves tú en el corto plazo, tomando en cuenta que viene un escenario electoral? Porque ya estamos en ese ambiente, pero ¿qué cabida tendrá el consenso para dar nuevos frutos? Bueno, yo creo que el consenso entre los distintos sectores, como tú bien lo has dicho, se ha dado en distintos momentos y en distintos lugares. Pero creo que el lugar esencial en el que se ha producido el consenso es en Venezuela, en el propio territorio nacional. Es decir, es un grupo, digamos, exageradamente minúsculo, por no decir otra cosa, el que hoy levanta las banderas de las sanciones económicas. Yo creo que el país entero, la nación venezolana, está en contra de las sanciones económicas. Y creo que eso es un logro muy importante de la nación, de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Otro aspecto en que yo creo que se están creando las condiciones necesarias es en la unificación del esfuerzo del sector privado, que ya viene avanzando en una dirección, pero estamos hablando ahora del sector privado a todas las escalas de la economía, junto con el Estado, junto con el esfuerzo de la iniciativa productiva a pequeña escala que hace la economía familiar, la economía cooperativa. Esos tres renglones de la economía unidos en la necesidad de levantar nuestra producción, de levantar nuestro comercio interno. Creo que eso además genera una serie de condiciones para apalancar el consenso político. Además también que la situación de América del Sur cambió desde el punto de vista político y hoy tenemos nosotros, en lugar de tener a vecinos promoviendo acciones contra el gobierno del presidente Maduro, nosotros ahora tenemos toda una vecindad promoviendo acciones de cooperación y de solidaridad con Venezuela. Roy, yo estoy recordando en algún momento reciente, Naciones Unidas hizo un evento en Venezuela. A mí me convocaron como moderador y yo estuve allí en esas funciones. Ahí estuvo presente la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Estaban presentes, mira, el presidente de Fedecámaras, de Consecomercio, de Conindustria, estaban representantes de las empresas y estaban concertando y estaban conviviendo en un momento
no solamente en un saludo, no solamente en el reconocimiento para compartir un espacio público, estaban trabajando en conjunto. Entonces, tú has dicho algo importante en alusión al escenario venezolano, y es que aquí se están construyendo escenarios de consenso, aunque por supuesto siga la vista puesta en otros niveles de acuerdos que también serán importantes. Sí, hay una cantidad de aspectos en los cuales hay que ponerse de acuerdo todavía, pero yo diría que no se trata de solo la vista de las negociaciones necesarias entre el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro y un sector de la oposición. Esa es una parte, esa es apenas una parte de el consenso político que se ha creado. Porque es que hay un consenso, además, por ejemplo, entre los trabajadores, hay un consenso general entre el empresariado medio. Hay posibilidades hoy desde el punto de vista económico de avanzar en la línea de producir y de levantar la economía. Ahora, eso es un aspecto del problema. Ahora, otro aspecto del problema es que nosotros vamos a un proceso electoral en condiciones de estabilidad política. Aquel cuento, aquella fábula del gobierno interino, eso quedó atrás. Eso ya no tiene cabida en la realidad política del país. Bueno, Aquello de que ya el gobierno del presidente Maduro se acabó y tal, eso no tiene, eso son consignas incluso que ya no tienen asidero en la realidad. Lo que tiene asidero hoy es ir a un proceso electoral en la que el pueblo democráticamente defina las acciones y la conducción del país, que por supuesto nosotros los chavistas la vemos sobre la base de la conducción que nuestro proceso y nuestro gobierno le ha venido dando a Venezuela. Roy, gracias por tu tiempo y siempre bienvenido. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional desde Maracay, Estado de Aragua. Volveremos.